Uy, esto es muy grave. Esto acaba de ocurrir hace un momento. La policía de Ecuador entró por la fuerza a la Embajada de México para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Esto es muy delicado. Ya ven lo que provoca el anhélito de la presidencia. De forma extraoficial, ahora ya es oficial, ahora les voy a mostrar videos. Circula en redes sociales que los uniformados detuvieron al ex vicemandatario que este viernes recibió una respuesta positiva a su pedido de asilo por parte del gobierno mexicano al considerarlo un perseguido político. El jefe de la misión diplomática, Roberto Canseco, quien quedó al frente de la embajada luego de que Ecuador declarara persona non grata a la jefa de esa delegación, Raquel Serur, denunció la agresión y la entrada de la fuerza pública. A riesgo de mi vida defendí el honor y soberanía de mi país. Esto no puede ser, es increíble que haya sucedido algo así, declaró el funcionario mexicano a la prensa a las afueras de la embajada, aunque no confirmó la situación de Glass. Videos que circulan en plataformas digitales muestran a policías trepando paredes y vallas desde de la sede diplomática y luego salieron de esa residencia que estuvo desde temprano fuertemente custodiada por militares en un momento de tensión entre ambos gobiernos. La presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, se pronunció sobre lo sucedido la noche de hoy. Increíble. Una vez más, en Ecuador no existe Estado de Derecho. Jorge Glass ha recibido el asilo diplomático y así responde este gobierno improvisado violando el derecho internacional público. Bueno, aquí la señora esta del Partido Revolución Ciudadana también debería entender que México viola el derecho de asilo al otorgárselo a una persona que está condenada por delitos bien graves. Eso no puede ser. Glass, considerado uno de los símbolos del lawfare en Ecuador, recibió de forma temporal el beneficio de la prelibertad el 28 de noviembre de 2022 luego de la unificación de dos penas de cárcel de 6 y 8 años. Sin embargo, la medida fue revocada. A inicios de este año, la justicia ordenó la captura del exfuncionario por presunto peculado en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, que investiga una supuesta malversación de obras públicas tras el terremoto de 2016. Y pues circulan los videos, dice, las fuerzas especiales de Ecuador invaden la Embajada de México y acaban de capturar al prófugo de la justicia Jorge Glass, el hombre más buscado en este país, algo nunca antes visto. La gente de Ecuador también debería estar preocupada porque una embajada es considerada territorio del país sede. O sea, ese pedacito que ocupe la Embajada de México es México. Esto es una invasión a un territorio extranjero. Y así se tiene que ver. Esto va a provocar, estoy seguro, que se van a romper relaciones. Primero con Ecuador. Miren nada más. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Esto provoca a López con sus pendejadas. Grupo de élite de la Policía de Ecuador ingresa a la Embajada de México en Quito. Los uniformados estaban en vehículos negros, rompieron las puertas externas de la sede diplomática mexicana y accedieron a los patios. ¡Qué horror! Vean nomás. Tiraron las rejas. ¡Qué fuerte, de verdad! Esto que está haciendo Ecuador es ilegal. Esto es una provocación del gobierno de Ecuador también. Hay que decirlo así, igual, las dos partes. Suponemos que en esos vehículos se llevaron al delincuente en mención. ¡Qué fuerte, qué situación! Aquí están las declaraciones. Y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron exactamente la Embajada de México en Ecuador. Así es. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. No. Esto es totalmente fuera de toda norma y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. ¿Han dado aviso ya a las autoridades en México? No me han dejado hacer nada. Estoy totalmente
indefenso frente a este grupo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Le doy la razón a esta persona. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito relatar. No supimos qué estaba pasando. Estábamos por salir. Ay, no me deja Y de subirle. repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. ¿Qué pasará ahora en adelante? ¿Qué acciones emprenderá México? No lo sé, pero esto es Es muy grave. algo totalmente inaceptable. Es muy, muy grave lo que pasó. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. ¿Qué puso? Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. El señor Glass se resistió. Tengo que reportarme. El señor Glass se resistió. Roberto García. No puede ser. No puede ser. Esto es muy fuerte. Esto es muy grave. Uf, Dios mío, ¿qué va a pasar? No sé qué vaya a pasar. Mira nada más. No sé qué vaya a pasar. ¿Qué dice aquí? Esto es muy grave. Miren, esta cuenta que tiene mucha interacción en Twitter. Hay reportes que fuerzas militares han entrado a la Embajada de México en Ecuador. La Policía Nacional entró con carros blindados a la Embajada de México en Quito. Las provocaciones de López traen consecuencias. No. Dice Juan Ortiz. Se reporta la captura. Sí, se lo llevaron. AMLO le había otorgado asilo político y se preparaba su rescate para llevarlo a México. Qué fuerte, qué fuerte. Esto es lo más cabrón que he visto en mucho tiempo. Han sacado a la fuerza de la Embajada de México a Jorge Glass. Sin lugar a dudas, Ecuador ha roto sus relaciones comerciales con el país hermano y las tensiones aumentaron a un nivel de cierre total. Ningún corrupto tendrá impunidad. Total apoyo al presidente y su decisión. No más impunidad. Esto ya no es región, es una región narco. Este es ecuatoriano seguramente. Sí, esto va a derivar inmediatamente en el rompimiento de relaciones diplomáticas. Ya no va a haber. ¿Qué necesidad tenía López de intervenir en la aplicación de la ley en otro país y tratar de ayudar a escapar a un delincuente? Pues sí, o sea, ¿qué es eso? Si bien lo que hizo el día de hoy Ecuador es inaceptable, vean cómo trataron a esta persona de... ¡Qué barbaridad! Exacto. Esto es muy grave, esto es muy grave. A riesgo de mi vida defendí el honor y soberanía de mi país. Roberto Canseco, parte de la misión diplomática de México en Ecuador. Ingresar a la Embajada de México con militares y policías no tiene precedente. Condenamos estos actos violentos, estos actos que violentan todo principio de derecho internacional. Solidaridad con el pueblo de México. ¿Quién es ella? Abogada, máster en política, asambleísta, activista, no sé de dónde, andina, de Perú, supongo. Qué fuerte, en serio, qué fuerte. Aquí están los resultados del narcopresidente Obrador y su narcocandidata. Qué cabrón. Tiene que salir López a dar un pronunciamiento de esto, tiene que hacerlo, porque lo que hizo Ecuador en la embajada de nuestro país es inaceptable, es inaceptable. Yo puedo entender la provocación de López, lo puedo entender, se pasó de pendejo López, y eso también hay que decirlo, pero la respuesta del gobierno de Ecuador metiéndose a la fuerza a la Embajada de México es inaceptable. Esto no puede ser. ¡Qué vergüenza! Sí está detenido. Voy a quedarme pendiente, compas, porque esta situación seguramente va a traer conflictos muy fuertes. Agreden a un diplomático mexicano y entraron a la fuerza a la embajada. Además de grave, es perverso e ignorante, han roto todo tipo de protocolo. Es una vergüenza mundial lo que está sucediendo en Ecuador y la forma en la que se llevan a un... No, aquí es que esto también hay que dejarlo claro. Esta gente seguramente es seguidora de este señor. Es que
el derecho, al asilo, los tratados de asilo, lo dicen bien clarito: tú eres un delincuente, no puedes obtener asilo en ningún país del mundo. Y este señor, si era culpable o no de lo cual fue acusado y condenado, pues es ante la ley un delincuente. Si cometió los delitos que lo acusan, de los que lo acusaron o no, eso es otra cosa. Eso es algo que México no puede evaluar, eso le corresponde a Ecuador. Entonces, meterse López en esto sí fue un error gravísimo. Ahora, la respuesta de Ecuador es del mismo nivel, pero con la agravante de que ellos están entrando a territorio mexicano por la fuerza. Miren, yo sé que no va a pasar con México, esperemos, pero este tipo de cosas son las que provocan las guerras. ¿Algún otro país bélico, que los hay, muchos en el mundo, le hacen esto? Ustedes imagínense que le hicieran esto a una embajada de Estados Unidos. Inmediatamente le declara la guerra al país que lo haga. Este tipo de cosas son las que provocan los conflictos armados. Es muy fuerte, lo hicieron, nos acaban de meter en un grave problema internacional. El gobierno de Noboa, rompiendo todos los acuerdos internacionales, ha ordenado a las fuerzas del orden a tomarse la embajada de México en Quito. Nos acaban de meter en un grave problema internacional con catastróficas consecuencias. Dios mío, es lo más grave que ha ocurrido en el sexenio en materia internacional. Sin lugar a dudas, yo nunca había visto esto. Hoy acabo de leer que hasta antes de llegar López a la presidencia, nunca se había declarado a un embajador mexicano como persona non grata. Bueno, nosotros llevamos 3. En este sexenio nada más. ¡Qué vergüenza! Y esta persona lo entiende bien. Estas son consecuencias muy graves. Esto va a traer repercusiones muy, muy graves. Son militares, ni siquiera es la policía, es el ejército de Ecuador. Es el ejército, son las Fuerzas Armadas de Ecuador entrando a invadir territorio mexicano, porque eso es la embajada. ¡Qué grave! Ojalá el anélido, a ver, déjenme ver si ha dicho algo el anélido de la presidencia. López Obrador. Nada, no ha dicho absolutamente nada. La Secretaría de Relaciones Exteriores. Nada tampoco. Nada, lo último que publicó es esto. ¡Qué barbaridad! Voy a estar pendiente, compas. Esta situación es muy delicada, esto es muy grave. Hay que estar pendientes porque esto, sin lugar a dudas, va a traer repercusiones fuertes. Fuertes. Carajo, ¿por qué necesidad tenía México de pasar por esto? ¿Qué necesidad teníamos de vivir este tipo de cosas? Carajo.